¿Cómo está, iglesia? Vamos a abrir nuestra Biblia. En Juan capítulo 6. Igual es una historia ya conocida por ustedes. ¿Cuántos aquí hay esta noche? ¿Cuántos amantes hay de la palabra de Dios? Juan capítulo 6, versículo 1. Gracias, banda. Me indican con un amén si ya están ahí. Hoy sí traen Biblia, ¿va? No se nos trabó la pantalla, pero traemos Biblia, es lo bueno. Anteriormente, antes de pandemia, diríamos, si no traes Biblia, júntate con un hermano que sí trae Biblia. Hoy no, por la situación de la sana distancia. Pero si no, pon atento tus oídos y a escuchar la palabra de Dios. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguían gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Versículo 6 dice: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomasen un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuantos querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero el versículo 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Padre, te damos gracias esta noche. Gracias, papá, por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia. Que seas tú, papá, en medio de nosotros, Señor. Que seas tú hablando, papá. Que seas tú moviéndote, Señor. Que seas tú, papá, retando, papá, llevando nuestras vidas, Señor, a un nivel más alto, Padre. Gracias, papá. Gracias esta noche, Señor, porque sabemos que estás aquí y tú hablarás, Señor. Que puedes traer, papá, lo de tu corazón, papá. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Hoy vamos a empezar serie nueva, pero se interpuso estos versículos en mi camino. La otra semana ya continuamos con la nueva serie. Bueno, empezamos con la nueva serie. El domingo hablábamos de ser levantados. ¿Cuántos ya se levantaron? Bueno, pocos, van. Dos. Esta historia tiene varios condimentos esenciales. Según los estudiosos, son el capítulo más largo del libro de Juan. Y si lees el capítulo 5 de Juan al 6, hay una brecha de un año aproximadamente, entre 10 a 12 meses de una historia a otra historia.
Si se fijan por qué empieza, dice, después de esto, como que dándole la introducción y la unión a lo que Juan, por el Espíritu de Dios, quería establecer en este libro. En el capítulo 5, si lo lees, te va a hablar que es la fuente de vida Jesús. Pero en este capítulo 6, si lo lees, vas a encontrar que el sustento de la vida es Jesús. Y habla la historia que Jesús tomó a sus discípulos y les iba a enseñar a ellos. Se apartó de la multitud. Si lees entre otros evangelios, te vas a dar cuenta que venía de un lugar y iba a llegar a ese lugar. Como está en la historia, creemos que va en una barca y llega a otro territorio, porque acostumbraban a moverse en barca. Iban a otro lugar y en ese lugar se sentó ahí con sus discípulos para enseñarles. Pero entre eso que les enseñaba, él alzó su voz y pudo ver que se acercó una gran multitud a donde estaba él. ¿Cuántos sabíamos o sabemos que hemos leído en la Biblia que la gente, la multitud, por así llamarlo, seguía y se movía donde estaba Jesús? El problema no es que se muevan, iglesia, y lo vamos a ver esta noche. El problema no está que te levantes o no te levantes, pero te tienes que levantar, eso es claro. Pero hay una intención de la forma de seguir a Jesús. Muchos siguen a Jesús, pero no todos de la manera más correcta que lo deberían de seguir. Podemos ver que hay unos discípulos que habían estado ya varios años con Jesús, ya tenían 1 o 2 años ahí con Jesús, pero hay otros que tal vez habían escuchado, habían visto milagros, habían visto tal vez cómo Jesús sanaba a la gente que estaba enferma y que las llevaban a su presencia. Y por eso también se movían y seguían a Jesús. Pregúntale al que tienes al lado, ¿por qué te mueves para seguir a Jesús? Vámonos, vuelves a lo preguntar y dile, ¿por qué te mueves en seguir a Jesús? ¿Por dónde empezamos, iglesia? Había una multitud que siguió, y si se fijan en los versículos que leímos, lo seguían por los milagros que había hecho. Tal vez en la ciudad anterior o en el pueblo anterior, Jesús había hecho tantos milagros, había sanado, liberado personas, que hubo gente que vio que Jesús se movía y dijeron, ¿sabes que yo me muevo donde está Jesús? Pero la intención de ellos no era buscar precisamente a Jesús, sino era buscar más bien los milagros o lo que Jesús les podía dar. Algo te quiero dejar claro esta noche, iglesia, que si tú te mueves por Jesús, en consecuencia vienen los milagros. Te quiero decir esta noche que si tú te mueves por buscar a Jesús y seguir a Jesús, en automático aquello que tal vez no había sido, por la gracia de Dios, por el amor de Dios, por tu vida, Dios te lo va a dar. Tal vez estabas enfermo y tú seguiste a Jesús no por la enfermedad, pero en ese transcurso de seguir a Jesús, tú encontraste el milagro de sanidad en medio de tu vida. Hay gente que se mueve por los milagros, por lo que le puede dar, pero hay gente que se mueve por el amor que le tiene a Él y querer caminar a su lado. Pareciera lo mismo seguir a Jesús, pero no es lo mismo seguirlo de una manera por lo que me puede dar, sino seguirlo por lo que representa Él para mi vida. Es totalmente diferente, iglesia. Tal vez si lo unimos y decimos una palabra, sí, seguimos a Jesús, pero yo creo que hay muchos que lo siguen por lo que le puede dar o por lo que le puede bendecir, pero también hay otros que lo siguen por la razón correcta, por lo que Él representa para sus vidas. El levantarse, lo que vimos el domingo, me impulsa a que lo siga, a que vaya detrás de Él, a que conquiste, a que me levante, a que crea lo que Dios dijo, pero voy a creerle por lo que Él es y representa para mi vida, y no por el resultado que vaya a tener en medio de una situación. Porque sabemos que Dios puede sanar o Dios no puede sanar, Dios puede bendecir o Dios no puede bendecir, y por eso no decimos que Dios es mi Dios. No lo catalogamos mi Dios por las circunstancias o por lo que me pueda dar, sino yo lo catalogo Dios porque he creído en su nombre y he creído lo que Él es.
Es muy diferente, iglesia, decir Él es mi Dios cuando estamos de buenas, cuando hay la bendición, cuando hay todo en medio de mi vida, decir sí, Él es mi Dios. Pero te quiero llevar al punto donde hay escasez, donde estás en problemas o la situación es adversa o vives en enfermedad, poder levantarte y decirle: papá, tú eres mi Dios. En la Biblia podemos encontrar algunos amigos de Daniel que dijeron: ¿sabes qué? Sí, puedo ser llevado al horno y me puedo tostar, puede ser que Dios no me sane, pero Él sigue siendo mi Dios. Hay algunos que se mueven por lo que puedan recibir y unos que se mueven por lo que Dios es para sus vidas. Y Dios anda buscando a aquellos que se mueven por lo que representa Él para sus vidas. ¿Quieres tener un lugar especial? Muévete, sigue a Jesús por lo que Él es, no por lo que te puede dar. Créeme, he conocido gente que ha venido por un milagro y he conocido gente que sí dio el milagro y por eso siguieron a Jesús. Pero en la buena de primera que Jesús le dijo: hoy no, se apartaron de Dios. Cuando Dios anda buscando hijos que se levanten en la medida que puedan buscarlo por lo que Él es. Porque el seguir a Jesús, créeme, te va a llevar en lugares, te va a llevar a situaciones difíciles, situaciones adversas que tú no habías pensado. Pero créeme que en cada momento, en cada etapa vas a ver la gloria de Dios. Es muy diferente a pasar una prueba, que Dios me pruebe, pero sabemos que las pruebas de Dios son de manera diferente. La prueba de Dios no es para quererme matar o para destruir. Sabemos que las pruebas de Dios son para querer que edifique mi vida, para que mi fe sea llevada a un estándar mayor, a una altura mayor. Tal vez si al final, si lees el capítulo 6, puedes ver que Jesús les dijo: ustedes me siguen por el pan o por los milagros que yo les puedo dar, pero no me siguen por lo que yo soy. Pero aquellos que se siguen a Jesús por lo que Él es, se atreve Dios a probarlos de tal manera para que su fe sea aumentada y puedan ver de una manera diferente la situación en la que están viviendo. Porque aquellos que siguen a Jesús, tal vez, pues mientras vean la bendición, mientras vean el fruto, mientras vean cómo fluye del cielo la provisión para sus vidas, están contentos, están gozosos y si están ahí permaneciendo siguiendo a Jesús. Pero aquellos que se atreven a caminar con Jesús por lo que Él es, se mueven aún a pesar de que haya o no haya. Es tiempo, iglesia, que nos movamos de nuestras vidas para seguir a Jesús por lo que Él representa para mí. Dile al que tienes al lado: ¿qué representa Jesús para ti? Porque créeme que en la Biblia usted podrás encontrar muchas formas de lo que representa Jesús en medio de nosotros. Dijo Jesús: ¿por qué les dijo a los discípulos: ¿qué dice la gente de mí que soy? Tal vez algunos por el celo de lo que hacía Jesús o por lo que decían: Él es el hijo del carpintero. Tal vez otros porque recibieron un milagro de Jesús decían: ¿sabes qué? Él es el sanador. Y tal vez algunos les provió de algo, dijeron: Jesús es proveedor, Jesús es sanador, hace milagros, hace cosas como un profeta. Tal vez este es lo que leímos, tal vez este es el profeta que esperábamos, como todavía teniendo dudas de lo que Él era realmente. Pero aquel que lo sigue por lo que Él es, no va a haber duda en su corazón de lo que Él es en medio de su vida. Quiero centrar en esta parte entre la charla de Jesús y los discípulos. Entre cada evangelio puedes encontrar el contexto más profundo de esta historia. Son de las pocas historias que se ven en todos los evangelios. Y si está en todos los evangelios, es que de suma importancia para la iglesia. Podemos ver que Jesús, al ver la situación, y más bien los discípulos al ver la situación, si ves en otros evangelios, ves que los discípulos le dicen a Jesús: ya despide a la multitud, ya que se vayan. Y Jesús: pues, ¿por qué se han de ir? Nosotros les podemos dar de comer. ¿Cuántos de aquellos que han preparado en su tiempo una fiesta y que de repente ves el número de invitados y se multiplicó y tú dices: solamente tengo esto y no me alcanza para todos? Tal vez tú dijeras: ¿sabes qué? Vamos a empezar a despedirlos para que ya se vayan y lo que quede de comida ya lo servimos al final para que alcance y sobre y abunde.
Pero la mentalidad de mi Dios, la mentalidad de Jesús es muy diferente. Dijo, puede alcanzar para todos. ¿Qué tenemos? Si ven, la primera pregunta que Jesús le hace es, ¿qué tenemos? ¿Qué tienen ustedes para poder darle a la multitud que ha llegado? Todos esperarían que tal vez dijera Jesús, yo tengo esto para darles. Pero vemos en esta escritura donde Jesús le pregunta en el versículo, en el 6 dice, pero decía, en el 5 dice, cuando Jesús alzó sus ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde compraremos pan? Como Jesús preguntándole al discípulo, ¿de dónde compraremos? Y es donde a veces escasea nuestra mentalidad de reino, iglesia, de saber que Dios puso algo en medio de nosotros. Créeme que Dios puso algo en medio de tu vida. Jesús no nomás le preguntaba por preguntar, le preguntaba porque sabía que iba a haber algo en medio de su vida. Pero la importancia de esta pregunta es si nosotros tenemos la capacidad de poder soltar aquello que Dios ha depositado en medio de nuestras vidas. Si se fijan dentro de los evangelios, si los pueden después aventárselos, leerlos, buscan a un joven para sacarle la provisión. ¿A poco los discípulos no tenían algo que dar? Pregúntale al que tienes al lado, ¿tienes algo que dar el día de hoy? No estoy levantando ofrenda ni nada, no estoy levantando ofrenda ni nada, pero yo sé que tienes algo hoy que dar. Porque Jesús aquí le dijo al discípulo, ¿de dónde compraremos pan? Y esta noche Dios traía esta palabra en mi vida y la trajo hoy para ustedes. Que realmente Dios ha depositado en este tiempo algo valioso en ti. La pregunta es, ¿tú lo quieres entregar? La pregunta es, ¿tú tienes la capacidad de soltarlo? Porque en la Biblia nos enseña que hay un joven que tuvo la capacidad de dar lo poco que tenía. En la Biblia nos enseña que hubo una generación que tenía la capacidad de dar y no negarle nada a Dios. Y esta noche te quiero hacer la pregunta, ¿tú tienes la capacidad de darle y no negarle nada a Dios? Bueno, aquí como que ya la iglesia se nos pone seria, Fra. Porque todos esperamos que Jesús diga, aquí está, aquí te doy. Pero cuando invierte la pregunta Jesús, ¿qué vamos a hacer para poder alimentar a todos los que están? Mi pregunta es, ¿esta iglesia tiene la capacidad para alimentar a una multitud? Puedo hacer la pregunta y dígalo con fe, hermano, que no solamente para que me dé el avión. En esta iglesia tenemos la capacidad para alimentar a una multitud. ¿Tú tienes la capacidad para alimentar a una multitud? ¿O vas a buscar un joven que toca el teclado para poder exprimir y sacarle todo lo que tiene para alimentar a una multitud? Hay una generación que se tiene que levantar, iglesia, que no le niegue nada a nuestro Dios, que no le niegue nada a Él, que tenga esa capacidad de poder soltar. Porque créeme que es una capacidad, no cualquiera suelta, no cualquiera da, no cualquiera se puede desprender de aquello aún sabiendo que se va a quedar sin nada. ¿Cuántos niños les preguntas, ¿tienen su alimento? ¿Me das? Dicen, no, porque es mío, gracias. No puedo darte porque si no me quedo sin nada. Pero Jesús está buscando a una iglesia, a una generación que se puede levantar con esa mentalidad de decirle, papá, aquí tengo, te doy todo. ¿Saben por qué por qué nos damos todo, iglesia? Porque a veces tenemos la mentalidad que lo que tenemos es poco. Tal vez, si se fija la expresión de los discípulos es, pues con 200, ¿qué nos alcanzará para alimentar a una multitud? Y todavía llega aquel con los panes y con los peces y dice, ¿y esto poco nos ha de servir para algo? Viendo toda la multitud que había venir. Pero en base a tu fe, a lo que puedas creer, porque ciertamente Jesús quería probar la fe y aumentar la fe de los discípulos, que ellos podían hacer cosas mayores. ¿Cuántos esta noche pueden hacer cosas mayores que Jesús?
Puede ser que esa frase les cause cortocircuito. ¿Cómo que hacer cosas mayores que Jesús? A ver, levante su mano. ¿Quién puede hacer cosas mayores que Jesús? Ah, dije levante su mano y nadie levanta su mano. A ver, levante su mano aquel que cree que puede hacer cosas mayores que Jesús. No es que hagamos cosas más majestuosas, porque la obra en la cruz, pero Jesús nos dejó aquí y su palabra lo expresa, que cosas mayores haríamos, más milagros de sanidad, liberar más gente, porque nos dejó aquí para hacer esa tarea. Pero está buscando a cada uno que pueda soltar de lo que tiene para hacer su obra en medio de este lugar. Bueno, me regreso al punto porque me desvié un poquito. Es la mentalidad de decir que tengo poco. Es la mentalidad de pensar que tengo poco. Y debemos de cambiar eso en la iglesia, en la mentalidad de sus hijos. Si se fijan, a veces mucho la expresión de ellos, les pasa algo y dicen, ah, pobrecito. ¿Cuánto han dicho eso? Arrepiéntase, pídale perdón a Dios. Se crean. Pero en la casa hemos trabajado con mi niña de cambiar esa expresión. Y recuerdo que mi mamá, no me acuerdo qué le dijo a mi niña que le pasó. Y dijo, ah, pobrecita. Dijo, no, abuelita, bendecida. Pero es el cambio de mentalidad, iglesia. Tenemos una mentalidad de que tenemos poco cuando realmente tenemos todo. Dile al que tienes al lado, no tienes poco, tienes todo. Vamos, díselo con fe y decláraselo que lo pueda creer. ¿Sabes que no tienes poco, tienes todo? Oh, podrás decir, ah, mira, me falta en mi bolsillo. Si vieras mi alacena, tal vez te estás escaseando. Pero el tenerlo Él en medio de nuestras vidas, tienes todo. La mentalidad de estos discípulos es: con lo que tengo no me alcanza. Algunos pensarán: hermano, no tengo, no puedo predicar, no puedo tocar, pero ¿sabes orar? ¿Cuántos saben orar? Levante su mano. ¿Cuántos saben orar? Pues ora, es un recurso que Dios te dio. Pero dices, la oración, ¿qué va a hacer? Pues poco, hermano, con lo que ustedes pueden hacer. No, la oración tiene poder. La oración, créeme, que tiene la fuerza de promover al cielo y decirle al cielo: ven y desciende. Pero muchos dicen: no, la oración es poco, es lo único que puedo dar, cuando es el poder que Dios te ha dado. Pero es cuestión de mentalidad, iglesia. Estos discípulos decimos: no, tenemos poco. ¿Y por qué ellos no se atrevieron a decir: mira, tengo tanto dinero, tanto recurso? Y lo ponían en las manos de Jesús. Pero ellos tuvieron que buscar dentro de la multitud a alguien que pudiera traer algo, cuando realmente era para probarlos a ellos. Decirle Jesús a los discípulos: ¿sabes qué? Decir: ¿sabes qué, Jesús? No te preocupes, tengo esto. Sé que en tus manos, si damos gracias a Dios, se puede multiplicar. ¿No dice la palabra de Dios que cuando estaba Jesús y estaba viendo a aquellos que diezmaban, no se acercó una persona que era viuda, creo, y dio lo poquito que tenía, 2 monedas, pero dijo ella: ¿sabes qué? Ha dado todo. ¿Tú crees que le iba a faltar a esa persona? No le iba a faltar nada, porque sabía que esos 2 monedas no eran poco, era todo lo que podía dar. Es una cuestión de actitud, iglesia. Es una cuestión de mentalidad. No pienses: ¿qué voy a hacer yo en ese tiempo de evangelismo? Créeme que tu participación ahí es importante. Yo creo que multitudes van a estar. Yo creo que personas va a haber y se van a convertir a Cristo. Pero la pregunta es si esta iglesia tiene la capacidad para darles y bendecirles. Porque no es cuestión de dinero, iglesia, es cuestión de la presencia que va en medio de ti. Porque créeme que ellos no andan buscando, tal vez su necesidad sea el dinero, pero como Pedro le dijo al que estaba ahí en la puerta: pues lo que tengo te doy, levántate. Porque hay poder en medio de nosotros, iglesia. Hay poder en medio de cada hijo de Dios que se levanta y cree que en Él es todo lo que necesitan para poder avanzar en su vida y hacer lo que tengan que hacer. Aquel que se mueve en fe, y Jesús los quería levantar en fe diciendo: ¿sabes qué? No es la cantidad,
Es la gratitud de lo que puedas dar. Es cuestión de gratitud, iglesia. De reconocer que Dios es bueno y decirle gracias Dios por lo que me has dado. Pero ¿cuántos en la última semana o meses se han pasado criticando diciendo, mira nada más lo que tengo, mira todo lo que tengo, ni me alcanza? Cuestión de mentalidad, de corazón, iglesia, de empezar a declarar las cosas que no son como si fuera, de empezar a dar gracias aún por lo poco que tengo, porque sabemos que lo poco que tenemos en la mano de Dios se va a multiplicar. Pero esa es la cuestión, iglesia, de cambiar de mentalidad y cambiar de actitud y de aumentar nuestra fe al siguiente nivel, de que nuestras respuestas sean de una manera correcta, de empezar a declarar las cosas que no son como si ya fueran, y empezarme a mover ahora sí, a levantar con la actitud correcta, que no busco a Jesús por lo que me pueda dar, lo busco por lo que Él representa para mi vida, creyendo que lo que Él me da es suficiente. Si se fijan, en este capítulo es donde dice, el que me sostiene, el que sostiene la vida es Jesús. Entender nosotros, iglesia, que Jesús es lo único que necesitamos para que nos seamos sostenidos, que si lo tenemos a Él vamos a tener todo. Cambia tu mentalidad, iglesia, esta noche, porque vienen grandes cosas para este lugar, pero ocupamos que haya gente con esa capacidad de poder dar lo que tiene. Tal vez sea tu tiempo, tal vez sean tus fuerzas, tal vez sea tu finanza, pero que te atrevas a ponerlo en la mano de Dios. Y no como esa vez que un niño dijo, sí, tengo que dar mi moneda, sino decir, Dios, aquí está. Y créeme, aunque no lo pidas de esa manera, Dios te va a bendecir. Es cuestión de mentalidad, es cuestión de actitud, iglesia, de poder decir, sabes que lo poco en las manos de Dios es mucho. A mí lo que me queda duda en esta parte del versículo, porque no lo expresa la Biblia, ¿en dónde se multiplicó el pan? ¿En dónde se multiplicó los peces? Y es algo que esa tarde estaba preguntándole a Dios, y estaba en mi cabeza queriendo entender esa parte. En cierta parte, en una parte de la Biblia nos enseña que cuando en una boda escaseaba algo importante para celebrar, vino la madre de Jesús y le dijo, denle a Él, hagan todo lo que Él les diga. Y Jesús todavía le dice a su madre, ¿sabes qué? Mujer, no es mi tiempo. Y todo, y esa expresión se puede tomar como que se lo dijo de mala manera, pero no se lo dijo de mala manera. Pero me enseña que mediante la iglesia podemos interceder para que Dios haga en medio de nosotros. Y entonces iba a esta parte donde manda a aquellos que estaban sirviendo que llenaran 6 tinajas y las tinajas las llenaran de agua, y aquellos que la llenan, yo creo que sabiendo y siendo movidos por el Espíritu, no las llenan a media, las llenan hasta el tope. Y dicen que mientras iban a llevarlo al que iba a probar, las aguas se transformaron. Pero sabemos que fue en ese transcurso que el agua se empezó a transformar. La pregunta aquí es, ¿dónde se multiplicaron los panes y los peces? Yo creo que la mentalidad y el corazón de los discípulos cambió al ver a dar gracias a Jesús en medio de esa situación. ¿Cuántas veces has dado gracia, iglesia, cuando estás en una situación difícil? ¿Cuántas veces has dicho, Dios, gracias por esta situación? Pero cuando hay gratitud en medio de un lugar, hay bendición del cielo, y el cielo sustenta nuestras vidas. Opinión personal, no digo, y no van a decir tomarla, es opinión personal. Yo creo que mientras iba partiendo, porque me llevó una pregunta, me llevó una situación, decir, ¿cómo pudo repartir tan rápido a todos? Yo creo que cada quien traía su cesta, y mientras depositó una parte, vieron, y es esa parte entre la acción de Jesús en la oración, cuando voltea al cielo y le da gracias a Dios por lo que le da. Yo creo que ahí la mentalidad de los discípulos cambió, se activó, dijo, ¿sabes qué? No es la cantidad, es la presencia de Dios en medio de nosotros. Y yo creo que su fe, porque si se fijan, el versículo dice que era para probar y hacer que incrementaran su fe. Dijeron, mira lo que está haciendo Jesús. Aún en medio de la adversidad puede dar gracias por lo que Dios ha puesto en sus manos.
Yo creo que mientras Jesús iba depositando el pan, se iba multiplicando y los peces se iban multiplicando. Pero la parte de creer, iglesia, de aumentar nuestra fe, que puede ser posible que lo poco que teníamos puede alcanzar y sobrar aún. Y es el mover y el levantar de nosotros, iglesia, como hijos de Dios. De decir, ¿sabes qué? Si creo lo que Él es para mí, sé que Dios puede actuar y hacerlo hasta lo imposible en medio de mi vida. Es cambio de mentalidad. Y yo creo que este año es para romper la mentalidad anterior. Yo creo que este año es para quebrar lo que éramos antes, seamos lo que Dios ha dicho como iglesia. Porque créeme que esta iglesia va a ser luz en este lugar. Lo hemos visto, lo hemos vivido, pero sé que viene aún mayor cosas grandes para este lugar. Pero hay que creer, iglesia, tener la capacidad que Dios puede hacer cosas grandes. Hemos visto sueños, hemos visto palabra, hemos visto lo que hay en el corazón de nuestros pastores. Pero mi pregunta esta noche es: ¿en tu corazón está la misma capacidad de poder creer lo que Dios ha depositado en la vida de nuestro pastor? ¿En tu corazón está creer que esos lugares que vamos a ir a evangelizar se van a llenar de multitudes? En tu mentalidad está creer que aun cuando pongamos las mesas y tal vez hayamos hecho propaganda, no, pero al poner las mesas en ese lugar y empezar a tocar el grupo y empezar a estar en ese lugar, sus hijos, esas sillas van a ser y esas mesas van a ser llenadas. Pero es cuestión de mentalidad, iglesia, de actitud, de disposición que vamos a necesitar de cada uno de nosotros para poder hacer que el mover de Dios se haga en medio de ese lugar. ¿Qué necesitó para que se multiplicaran? ¿Necesitaba Jesús? ¿Qué necesitaba Dios para que se multiplicaran esos panes y poder alimentar a la multitud? ¿Qué se necesitaba, iglesia? ¿Qué se necesita en tu vida para ver el mover de Dios? ¿Qué se necesita en tu corazón para que veas el mover de Dios? ¿Qué necesita tu familia para que veas el mover de Dios en medio de ti? Pregúntale al lado, ¿qué necesitas? Vamos, dile, ¿qué necesitas? Vamos, dile al que tiene ese lado, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas para suplir aquella necesidad? ¿Qué necesitas para que se abra esa puerta de bendición de un trabajo mejor? ¿Qué necesitas, iglesia? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Tal vez has vivido con una enfermedad varios años. ¿Qué necesitas para que hoy, esta noche, seas sanado en el nombre de Jesús? Y esa pregunta empezó, créeme que toda la tarde estuvo en mi corazón, estuve dándole. O sea, lo único que necesitaban, sí, es la fe, llevarla a un nivel más alto, pero agradecer en todo momento. Agradecer y creer que lo que Dios ha puesto en ti te va a alcanzar para llegar, y que lo que Dios ha puesto en ti aún va a sobrar. Y es donde nos falla, iglesia. Dios ya tiene abiertas las puertas para un trabajo mejor, pero tu duda, el no creer, es decir, ese trabajo es más de lo que yo sé. Cuando dice Dios, solamente aviéntate, cree, no dudes, yo lo he depositado en ti, porque has permanecido en el mismo lugar, porque no has creído que Dios ha hecho algo grande en medio de tu vida, porque te has estancado, porque no has creído lo que Dios ha puesto en medio de ti. Es tiempo de creer, iglesia. Es tiempo de creer y levantar nuestros ojos y decir: papá, gracias por lo que has puesto en medio de mi vida. Gracias por lo que has depositado. Pero va a implicar de ti. Va a implicar de ti. Vamos a ponernos de pie.
Vamos, cierra tus ojos, iglesia. Dale gracias a Dios por lo que ha puesto en tu vida. Vamos, tómate esta noche y dale gracias. Vamos, tómate y dale gracias, iglesia. Quiero decirte algo esta noche. Deja de ponerle límites a nuestro Dios. Deja de ponerle límites y atrévete a vivir en su poder. Atrévete a vivir en su poder. Porque creo que has pasado mucho tiempo pensando, ¿y si no puedo? ¿Y si no me alcanza? Ya estoy grande, estoy muy chico. Pero creo que has puesto muchas veces muchos límites a papá cuando se nos ha enseñado, y yo creo que muchos han vivido y han dado testimonio del poder que tiene nuestro Dios. Pero muchas veces le has puesto un límite, decir, no, es que de aquí no voy a poder, de aquí no voy a salir, cuando Dios ha dado todo para que tú lo puedas. Yo creo que los que Dios añadió en ese tiempo es lo que necesitamos para el siguiente nivel. Pero necesitas romper con ese paradigma de ese límite que le ponemos a nuestro Dios y creer que tenemos a un Dios que no tiene límites. Gracias, papá, por este tiempo, Señor. Vamos
Vamos, si tienes que pedirle esta noche perdón, Dios, tal vez por tanta queja, tal vez por quejarte de tanto en tu vida. Vamos, pídele perdón a Dios. Dile: papá, muéstrame, enséñame, papá, aumenta mi fe, que pueda ver, papá, lo que tú has puesto en medio de mí. Porque es algo claro, iglesia, que Dios depositó grandeza en medio de tu vida, depositó dones, depositó talentos, pero tú te has encargado de minimizarlos, tú te has encargado de hacerlos pequeños. Pero aun cuando en lo natural piensas que es pequeño, créelo que cuando lo pones en sus manos, aquello que era poco va a sobrar. Gracias, papá, por cada don, Señor. Gracias, papá, por cada talento, Señor. Gracias, papá, por cada recurso que has puesto en medio de nuestras vidas, papá. Creemos, papá, que es suficiente, papá, para lo que tú quieres hacer, papá, en este tiempo, en este lugar, Señor. Gracias, papá, por este lugar, Señor. Gracias, papá, por cada hijo, Señor, que has traído en medio de este lugar, Señor. Gracias, papá, porque sabemos que tú estás, papá, que en tus manos estamos, Señor, y que tú avivarás, Señor, cada don, Señor, que tú multiplicarás, papá, cada don, cada pasión, Señor, cada fruto que has puesto en medio de cada uno de tus hijos, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Creemos, papá, que en los posteros tiempos, Señor, veremos, papá, cómo ese fruto, papá, sobra y abunda, papá, en medio de nuestra casa, Señor, en el nombre de Jesús, papá. Queremos que grandes cosas harás, papá. Gracias, papá. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.